minutito Buen más día. aquí más, ¿ya? Un minutito más. Por favor, ya les esperaremos un ratito. Gracias, chicos.
Ahora sí empecemos, chicos, ¿ya? ¿Se ve? Sí, Lisa. Sí, Sí, se licenciada. ve. Excelente, excelente, gracias. ¿En qué hemos quedado? Hemos hablado ya del lenguaje. En procesos de comunicación, el ciclo de la comunicación está. Aquí, este hemos hablado, ¿no? El significante, este también. Ese, ahí Gracias. está. En este, ¿no? Y sí, vimos ese video también. Ya, exacto. Entonces acá. Ya, entonces vamos a ver cuáles son las formas de comunicación. Y habíamos visto que hay formas verbales y no verbales, ¿sí? Entonces, las formas verbales es a través de la palabra, cómo nosotros nos comunicamos entre personas a través de la palabra. La palabra es el lenguaje y hemos visto que el lenguaje son un conjunto de símbolos y signos, ¿verdad? Además que habíamos visto que según el autor Saussure, Ferdinand de Saussure es uno de los autores que habla sobre el lenguaje. Y Ferdinand de Saussure hablaba sobre los, ¿qué era, chicos? Sobre los dos puntos del lenguaje. Ajá, hablaba del significante y el significado. Excelente, el significado y el significante. ¿Y el significante qué era? La palabra, ¿verdad? El significante era la palabra, el que yo diga mesa o el que yo diga silla o el que yo diga león, ¿no? Y el significado es la interpretación que le damos a esa palabra, ¿verdad? ¿Se Sí, acuerdan? listen. Ajá, entonces yo digo mesa es de cuatro patas, de madera. Entonces, ese es la parte verbal, ¿ya? La no verbal también se expresa a través de gestos, posturas, entonación de la voz, ademanes, formas de mirar, modos de vestirse, ¿sí? Todo eso es un lenguaje o es un paralenguaje. Los gestos, ¿no? Cuando nosotros miramos o entonamos la voz, estamos haciendo paralenguajes, que son formas no verbales de, de la comunicación, ¿sí? Dentro de esta comunicación también tenemos que ver la motivación de lo que es la comunicación. ¿Qué nos motiva a comunicarnos? Entonces, la motivación de la comunicación se refiere a impulsos, razones, necesidades que nos lleva a cada persona a interactuar, expresar ideas, emociones y o información. Entonces, a través de todo esto, yo puedo expresar emociones, información, expresar o interactuar con otra persona, mis pensamientos, ¿sí? Entonces, explicamos por qué las personas se comunican y qué esperan lograr de ese mensaje. Entonces, si yo les digo, chicas, estoy triste, ¿qué espero de ese lenguaje? Que sí estás triste. Que si estoy triste, ¿qué? Que sepamos que cómo se siente. Poca empatía. Exacto, busco La empatía, interacción. sepan cómo me siento, interacción, en algunos casos hasta consuelo, ¿verdad? Sí, la interacción emocional. Excelente. Entonces, eh, en ese contexto organizacional, educativo, social en el cual nos encontramos, tenemos que comprender cuál es la motivación de comunicación. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en un grupo o hacemos la tarea en grupo, nuestra motivación de comunicación es qué vamos a hacer en la tarea,
¿Qué vas a hacer tú? ¿Cómo nos vamos a organizar, verdad? Y eso nos ayuda a mejorar la interacción. Además que dentro de lo que es la comunicación también encontramos la cooperación. ¿Cómo actuamos entre todos? ¿Sí? ¿Y cuál es el mensaje efectivo para que todos podamos interactuar? ¿Qué efectividad tienen los mensajes, no? Entonces, si yo les digo, chicos, nos organizaremos, ¿cómo hacemos? Así va a ser la tarea, ¿qué les parece esta idea? Entonces, todos empezamos a interactuar y ese mensaje va a ser efectivo en el grupo. ¿Se entiende? Sí. Entonces, si hablamos de motivación de la comunicación, también estamos diciendo de un conjunto de factores, ¿sí? Internos y externos que impulsan a la persona a emitir un mensaje. Internos, nuestras emociones, pensamientos, ¿sí? Y externos, a veces, alguna forma en que nosotros tenemos que dar respuesta a algo por una pregunta, una acción, ¿sí? Y estos mensajes impulsan a la persona a dar una escucha o intercambiar información, ¿no? Yo tengo que aprender a escuchar para poder recibir o responder a esa información que me... Pero si yo no escucho, ¿qué voy a interactuar? ¿Cómo voy a interactuar? ¿Cómo va a ser mi comunicación? No va a ser efectiva porque yo no estoy entendiendo lo que me está hablando la otra persona. Entonces, se busca satisfacer las necesidades cognitivas, emocionales y sociales a través del lenguaje, pero para eso necesitamos el lenguaje y la escucha activa, ¿sí? ¿Qué quiero decir con escucha activa? Que si yo no estoy entendiendo el lenguaje o lo que me está expresando, no voy a saber cómo responder ni cómo interpretar lo que me quiere decir. Entonces, dentro de la motivación se refiere a ese factor que activa y dirige el comportamiento de los seres humanos, ¿no? Uno como receptor y el otro como emisor, ¿sí? Entonces, esta motivación es la voluntad para hacer que una persona alcance a esa meta. ¿Qué es lo que me quiere decir a través de su lenguaje? Entonces yo al escuchar me voy a prestar la atención para poder responder y ambos vamos a alcanzar ese lenguaje o esa meta que estamos trazándonos a través del lenguaje. Entonces, la motivación de la conducta, si ya hemos hablado de la comunicación, ahora hablamos de la conducta. Esta motivación de conducta es el motor a nuestras acciones. ¿Sí? Cuando nos motivamos, causamos que o provocamos una interacción, algo que nos impulsa a hacer. Por eso es que la palabra motivación viene del latín movere, que significa moverse hacia algún lugar. Entonces, por eso es motivación, porque viene de mover algo, una conducta, una forma. Entonces, el motivo es la fuerza que nos impulsa a hacer una conducta. O sea, es capaz de someterla y mantenerla a causa de un comportamiento. Entonces, yo voy a impulsarme a hacer o realizar algún movimiento o conducta de acuerdo a esta motivación. Sin motivación sería imposible cualquier tipo de relación social, ¿no? Si no hay motivación, no podemos relacionarnos con el otro. Hay algo siempre que nos motiva a la comunicación o a movernos de algo, ¿no? Por ejemplo, a mí me motiva dentro de mi casa mis hijos, ¿no? Y ellos son los que me dicen, mamá, no te olvides comprar esto, mamá, no te olvides esto, mamá, ¿dónde está esto, mamá, ¿no? Y esa acción de que ellos están recordándome siempre hace que yo me mueva en función a sus demandas, ¿sí? ¿Se entiende? Dentro de lo que es mi interacción social con mis hijos. ¿Se entiende? ¿O no están entendiendo? Sí, Sí, Lisa. Están muy callados.
Sí, Chicos, Lisa. gracias. Bueno, estamos hablando, perdón, voy a enchufar mi computadora, se va a acabar la batería. Entonces, hemos hablado de comunicación, hemos hablado de motivación y ahora vamos a hablar de lo que es liderazgo. Ya habíamos ya visto un poco, creo, en algún momento, lo que era un líder y lo que era un jefe, ¿no? ¿Se acuerdan? Sin embargo, ahora vamos a hablar un poco más. lo que era un líder. Sí, ¿no? Y un jefe. Entonces, ahora vamos a hablar de liderazgo. Eh, existen disposiciones personales o rasgos originales que diferencian a una persona o distinguen o distingue a esa persona o la impresión que nos da esta persona. Esto según el autor James Whittaker, ya en su libro Psicología en 1987. Entonces, él dice que el líder posee ciertas características personales que lo convierten en guía, coordinador y además en atrayente. Y su conducta nos atrae, nos llama la atención dentro de un grupo. Entonces, vamos a ver qué es el grupo. El que demanda una dirección es una necesidad de apoyar o sentirse respaldado por alguien en quien confiamos. Entonces, si nosotros vemos a este líder con estas ciertas características que nos llama la atención, que es coordinador, además nos atrae, nos organiza, entonces como grupo vamos a seguir a esa persona. No vamos a seguir a una persona que no nos llame la atención, que no sea una persona que guíe. Siempre seguimos a esta persona que guía como grupo. ¿Qué factores dentro de la personalidad te hacen como líder también? Hay factores, perdón. Ay, me comí la E, ya por si acaso. Y no quieres responderme. No sé por qué no quieres responderme. Ya. Hay factores mixtos, ¿sí? Que resultan de que son hereditarios y también ambiental. El carácter de rasgo nos caracteriza algo singular del hombre en su comportamiento y se puede cambiar, ¿sí? Entonces, el carácter es el que podemos cambiar, pero no la personalidad. El carácter nos dan rasgos característicos en relación con las otras personas, ¿sí? Los factores ambientales son la influencia desde que nacemos hasta que nos morimos. ¿Qué influencia tenemos para tener esta personalidad? El ambiente físico, la situación geográfica donde vivimos también contribuye a nuestra personalidad. El ambiente social, que es un conjunto de espacios que están relacionados y que convivimos, las costumbres, las creencias, las ideas que nos vinculan también a tener una relación social dentro de lo que es la familia, la escuela, el barrio, el trabajo. Y esto influye en cómo pensamos, sentimos y actuamos. ¿Ya? Bueno, entonces, este carácter que hace que seamos líderes, en algunas veces, en algunos factores, ya habíamos dicho que hay líderes que nacen y otros que se hacen, van formándose dentro del contexto, ¿no? social en el cual se puede desarrollar. Pero esta personalidad de líder, ya habíamos dicho que es un factor importante que viene también del entorno en el cual nos desarrollamos. Ahora vemos esta diferencia entre líder y jefe. Líder es
el que nos guía, nos acompaña, está con nosotros para poder lograr un bien común, ¿sí? Y el jefe es el que impone, el que da órdenes, pero con el propósito de salir el beneficiado más que el grupo. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, entonces ahora vamos a ver estas diferencias. El jefe impone, ¿sí? Dentro de la oficina, dentro de los grupos, y él pide que se realice una actividad sin saber cómo el otro puede hacerlo. En cambio, el líder expone y facilita eh, formas de poder hacer esta actividad. El líder explica, el jefe explica, se va a hacer tales, tales, tales tareas, ¿sí? Y él se excluye del trabajo. Ve desde un punto X cómo los demás trabajan. En cambio, en el líder se implica al grupo. Él dice, vamos a hacer tal cosa, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿En qué sentido vamos a hacer? ¿No? Es parte del equipo para lograr este bien común entre todos. El jefe se excluye, ¿no? Como les digo, ve desde un punto X cómo los demás trabajan. Sin embargo, el líder se incluye, va, pregunta, organiza, hace, ayuda, ¿sí? El jefe dice, yo, yo tengo que hacer, yo tengo que demostrar, yo, ¿no? En cambio, el líder dice, nosotros lo lograremos, nosotros haremos, ¿sí? En tema de crédito, siempre el líder se lleva el crédito, pero el líder, digo, el jefe se lleva el crédito. El líder es el que comparte el crédito con todos. Dice, lo hemos hecho todos han participado en esto, ¿no? El jefe, cuando sale algo mal, echa la culpa por alguna crisis al otro, ¿no? Y siempre busca quién es el culpable. En cambio, el líder resuelve cuando hay una crisis. Entre su equipo y ellos buscan soluciones. El jefe ordena y espera. El líder solicita y colabora. El jefe utiliza a la gente. El líder desarrolla junto con la gente. El jefe inspira miedo. No, ay, mi jefe me va a llamar la atención. El líder genera entusiasmo y confianza, ¿sí? El jefe maneja a los empleados y el líder trabaja con colaboración de los empleados. El jefe depende de la autoridad y el líder depende de la buena voluntad. Entonces, esas son las diferencias entre jefe y líder. ¿Se entendió? Pero para que lo entienda mejor, vamos a ver este video. Va. ¿No quiere responder mi video? Bueno, entonces, eh, antes de pasar esto, por favor, cuando acabe el Zoom, volvemos como la anterior vez al mismo link, ¿ya? Entonces ahí yo voy a preparar que mi video funcione. No sé por qué no quiere funcionar. Algo le pasó. Ya. Bueno, entonces, cuando volvamos, empezamos viendo el video, ¿ya? Luego vamos a ver dentro de esto cuáles son los estilos de liderazgo, ¿sí? Existen varias maneras de dirigirse a los grupos. Estos están en función al estilo de la personalidad del líder, ¿ya? Esta actuación o estilo de líder puede ser autocrático, ¿sí? Hay líderes que dejan hacer y dejan pasar. Hay líderes democráticos, líderes maquiavélicos, ya su nombre lo dice, maquiavélicos, líderes inestables y líderes paternalistas, ¿sí?
Ya con estos nombres de líderes o títulos de líderes, ustedes se dan cuenta cómo son los rasgos de cada uno, ¿verdad? Chicos, ¿están ahí? ¿Me Sí, escuchan? licenciada. Sí, Licen, Sí. estamos. Parece una sesión Además de están tomando su desayuno. espiritismo. Sí, ¿verdad? O algunos han encendido ahí. Me parece una sesión. Están ahí, toquen 3 veces, respondan. Ay, chicos, compartamos, no me hagan Es que asustar. estamos concentrados, Lisa. Sí, estamos, voy a dejar de compartir para mirar sus caritas. Licenciada, pero considero que también depende el equipo con el que cuentas, ¿no? Muchas veces uno llega a ser como la parte que dice ahí paternal y el contorno llega a ser muy, ¿cómo le diría? Como muy adormecido. Conformista, tal vez. Sí, entonces uno no puede más que de alguna forma dirigir, pero siempre es importante, considero, como se ha mencionado, que el líder llegue a escuchar, a compartir y coordinar más que todo, porque para llegar a ser un trabajo en sí, necesitamos ideas y las ideas tienen que salir de todas las cabezas, porque igual llegaría a ser un Exacto, jefe por más que comparta lo mejor que quisiera. exacto, ¿no? No le El pongo mi líder. imagen, licenciada, porque estoy súper agripada. Ay, no. ¿Y los demás pueden encender sus cámaras? Así los veo un ratito. Ay, Jime, te hiciste destapar. Le Cuídate, Jime. dicen, le dicen, no ¿Dónde sé si estás? usted me entiende, no me escucha. Yo sí le entiendo todo, así. A mí me va bien, por si acaso. Ya, Rodrigo, está bien. Pero respóndame, ¿no? Parece que estuviera en una sesión de espiritismo, ¿verdad? Que me siento muy mal. Están ahí, respondan, toquen tres Los veces, espíritus no no sé qué, responden. ¿lo ven? Me parece, eh, no sé, que estoy solita, hablando solita, un monólogo. Parece que en clases hay más Más comunicación. dinámica, ¿no? Sí, sí. No se compara las clases presenciales con las virtuales, ¿verdad? Es más lindo vernos la cara, ¿no? Bueno, y además que algunos mueven así sus caritas, hacen gestos, en cambio no se ve mucho